A partir de la 1 del día de hoy, el cadáver de Franchi Prat será expuesto en la funeraria Blandino y el entierro será mañana a las 11 de la mañana. O sea que a partir de la 1, Blandino o la Abraham Lincoln. Blandino de la Lincoln y mañana a las 11. Bueno, una situación lamentable. Se ha hablado mucho de lo ocurrido en la Cámara de Diputados el viernes. El PRM dice que hizo una apuesta a la división definitiva del PLD, de ahí justifica su postura de votar por la plancha del sector danilista, del gobierno. Guillermo Moreno, por cierto, ha sido duro en la crítica al PRM. Y dijo que igual ocurrió con la ley de partidos, en que el PRM sumó votos con el danilismo y en aquel caso se queja, aprobó una ley que daña de manera importante a los partidos emergentes. Decía él ayer en el Sol de la Tarde que recorrieron un camino juntos, elaboraron el famoso librito, usted trajo acá, Que es el amarillo. de propuestas y de repente, sin decir a sus aliados, resolvió sumar sus votos para la convocatoria y la aprobación de una ley que lo ha afectado de manera muy fuerte a los partidos emergentes, al extremo de que muchos dudan que algunos puedan mantener su personería jurídica después de las elecciones del año próximo. Pero el PRM tiene su apuesta y en aquel momento dijo, bueno, es mejor una ley que nada. Ahora dice que apuesta a la división del PLD. Es un diseño que algunos candidatos en el pasado ya fallaron. Me meto en la lucha de esto, entre las patas de los caballos del que esté en el poder, para provocar mayores enconos y divisiones, y las cosas no han resultado. Lo que se ha generado, y se está generando ahora, una confusión respecto al rol del PRM como mayor partido de oposición y si realmente tiene vocación de poder, o si el PRM se lo cree. Por ejemplo, el PRM estaría trabajando, y cuando usted oye los líderes diciendo, bueno, hay que discutir eso, de unir las elecciones, eso hay que verlo. El PRM está trabajando en la dirección de una reforma constitucional, nuevamente con el danilismo, para habilitar a Danilo. A cambio, el PRM cobraría la reunificación de elecciones el año que viene, porque a los PRMistas los han convencido de que sería un desastre para el PRM si se realizan elecciones municipales en febrero, y que esa pérdida, y parece que el PRM da la impresión que estaría convencido de tener una fuerte derrota en elecciones municipales de febrero, que si eso se daría, entonces para mayo sería un desastre, ¿no? Esa percepción de que ha sido arrasado. Los han convencido y ellos se meten en esto, y el sumar votos a Camacho forma parte, es el inicio para trabajar la reforma, habilitar a Danilo Medina y a cambio me reunifican las elecciones, saco al procurador como premio también, que es raro en un partido que cree que puede ganar, que quiera sacar al procurador. Porque cuando usted está en la oposición, usted reclama una serie de cosas, pero cuando usted ve que está a la puerta del poder, si el procurador se queda, va a ser mío, mi voto 8. Entonces, a partir de esa lógica, el PRM no se cree que va a ganar. No se lo cree. Ellos podrían decir, no es lo institucional, no es la ventaja política. Entonces, ¿qué es lo relativo a unificar elecciones municipales con las nacionales? Se tiene que, ser más coherente y cuidadoso en los planteamientos respecto a las elecciones del año que viene, a su vocación de poder,
al discurso frente a los ciudadanos y la actitud frente al partido de gobierno, porque lo que se está percibiendo no es bueno. Y repito, cada partido, como dice el filósofo neozelandés Ramón Rejoelio Henao, cada partido hace lo que le conviene. Euclides Gutiérrez también lo dice mucho. No, en política se hace lo que conviene. Ahora, ese hacer lo que le conviene tiene muchos riesgos y tiene que hacerse un buen cálculo, porque puede ser lo del chivo y la sal. Tienen que tener un cálculo muy, muy cuidadoso, porque ya hemos visto, para esto hay que llegar a acuerdos. Danilo Medina firmó un acuerdo en el 15, refrendado por todos los miembros del comité político, el central, el Congreso, el Tribunal Superior Electoral, y eso se fue a la porra hace poco. Tuvo una llamada que parar, el quebrar eso, y posteriormente el viernes, eso lo mandaron al cachimbo con el alegato, entre otros, el de Monchi Fadul, de que como Leonel se quejó frente a un congreso peledeísta y fue al congreso, él habla de turba, entonces perdió legitimidad del pacto y ya no tenía sentido, entonces se podía violar. Que recordemos, lo intentó hacer doña Lucía Medina al concluir su primer mandato de mantenerse. Y se hicieron unos esfuerzos. Y luego ahora con Camacho se concreta con el voto del PRM, con los votos de los PRMistas. Entonces los acuerdos fácilmente se mandan al cachimbo, aparecen dirigentes, militantes, gente en los medios que justifica todo. Ah, no, eso, ¿quién dijo que para cumplirse? No. Eso en política se hace lo que conviene y no importa que a usted no le crean posteriormente. ¿Cómo llegar a acuerdos con personas que violan acuerdos escritos? Entonces, cuando se habla de minoría y mayoría, yo hago este cálculo. Si 35 aprobaron el acuerdo, porque se dice una minoría, 22 del comité político o 26 son más que los 6 u 8 de Leonel Fernández. Ahora 35 es más que 22. Fueron 35 los que firmaron el documento que posibilitó cambiar elección por elección, unificar al PLD, que el PLD ganara en el 16 como con el 60% de los votos. Entonces se dice, pero es que es la minoría y no quiere el centralismo democrático. La mayoría o la unanimidad aprobó el pacto, los 35, y 26 es menos que 35, así como 6 es menos que 26. Entonces ahí hay una manipulación y se ha impuesto un discurso de que es una minoría insurrecta, es una minoría, ¿cómo le llamó nuestro amigo de Santiago, Camejo? Un atraco. Un atraco. Y ocurre que siempre hay acuerdos en los partidos. Y como Danilo sorprendió, porque bueno, ir a recrear los datos, Danilo dijo en todo momento que no iba, que aunque la Constitución se lo permitiera, estimuló a sus compañeros a ir, y un mal o buen día dijo que quería ir. En ese momento, ante todas las reacciones que hubo, fue necesario un acuerdo. Pero no solo porque Leonel Fernández aspiraba y se oponía, sino que había también 5 o 6 aspirantes, incluido gran parte de los de ahora, pero también porque había senadores y diputados que tenían que aprobar eso, y con ellos se llegó al acuerdo también de reelección por elección. No, todos ustedes se quedan, aprueben eso. No es solo la de Danilo, es la de ustedes. El pacto incluía todo eso. Ahora, Danilo Medina cumple parte del pacto que le conviene. ¿Cómo firmar otros pactos? ¿Cómo llegar a acuerdos? El PLD tendrá que llegar a acuerdos para intentar mantenerse en el poder. ¿Cómo confiar en los acuerdos? ¿Cómo resolver temas internos que
son acuciantes para mantenerse en el poder. Entonces todo eso está sobre la mesa. Pero además, si los acuerdos no se cumplen entre miembros de un grupo de 35, ¿cómo garantizar que se cumpla frente al PRM o frente a otros partidos? Es una cuestión fundamental. En lo del viernes, recordemos que además que un acuerdo de 35, incluido Medina rehúsa que la reunión del comité político, y yo digo rehúsa porque el mecanismo, el presidente del partido lo pidió y el secretario general hizo las diligencias, y solo es posible que alguna gente se excuse si el presidente no quiere la reunión, porque si el presidente hubiese querido la reunión, los enfermos se sanan y los que irían de vacaciones suspenderían el viaje, como se ha hecho en otros momentos, tan simple como eso. Y además, el presidente de ese partido, el secretario general Reinaldo Paredes, pidieron que se respetara el acuerdo. Las principales autoridades, un acuerdo firmado por el principal órgano, y aún así se fue todo al cachimbo. ¿Cómo pensar en que se respeten acuerdos futuros? Hay un asunto planteado aquí. El PRM es partido mayoritario de oposición, quiere sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno. El PRM entiende que las elecciones separadas son un gran problema para ellos, con miras a las elecciones presidenciales. El PRM, partido de oposición, entiende que ese es un gran problema. El partido de gobierno le va a resolver ese problema al PRM. O sea, sobre la base de un acuerdo que hicieron. Si el PLD está en el poder y quiere retener ese poder, todo lo que obstruya la posibilidad de que el PRM llegue para sacarlo del poder, ellos lo van a manejar a su favor. Lo van a manejar a su favor, porque ellos lo que quieren es seguir en el poder de la manera que sea, y aún con todos sus conflictos internos, aún con las divisiones que se puedan ver. Entonces, habría que ver si realmente hay una actitud del PLD desde el gobierno allanarle el camino al PRM. Imposible. Para que llegue al poder. Imposible. Yo no entiendo. Ayer alguien sacó a relucir el concepto de la realpolitik en una de esas redes. Diario Libre. Diario Libre. Bueno, de cómo cada quien hace lo que le conviene, en resumen de lo que decía Genao. Y lo que hemos dicho aquí muchas veces. Ahora, el PRM, que no quiere enfrentar a Danilo Medina, no apoyó la modificación previa para habilitarlo para que pudiera ir y pudiera competir, sobre la base de que si competía podía ganar la primaria y entonces el rival de nuevo de Luis Abinader. Eso lo descartaron. Y le demostraron, por lo menos una parte del PRM, le demostró al gobierno que estaban compactos, que estaban sólidos en esa idea y se abstuvieron de manifestar apoyo, lo cual al final, con la llamada o sin la llamada, dio al traste con esa aspiración. Ahora, que esa era una gran posibilidad de división, mayor que esta, haber apoyado una modificación para habilitar a Danilo Medina para que compitiera ahora y enfrentara a Leonel Fernández, era una mayor probabilidad de división que la de ahora, totalmente. O sea que ese concepto de que le conviene dividir, yo no lo compro totalmente por eso, aún entendiendo que no querían enfrentar a Medina. Ahora bien, ahora que luce que podrían enfrentar o a Gonzalo o a Leonel, digamos, ¿no? Que son los que están dominando ese escenario, o Domínguez Brito o cualquiera de ellos que se enfrente, ellos quizás entiendan que deban ganar y demostraron que hacen falta para dejar habilitado a Danilo para el 24, que tendría que lograrlo ahora, siendo presidente. Y ahora significa antes del 6 de octubre, porque si el 6 de octubre gana Leonel, es muy difícil que lo pueda hacer. O sea que su plazo es corto. Y eso de la unificación,
Yo no estoy tan seguro si el PLD se negaría a dársela, porque el PLD está consciente de que en febrero o en mayo ellos van a dominar la parte municipal. No, pero no de dárselo, una vez habiliten, Concederlo, por un cambio. Es Ahora, un cambio. También, o sea, le importa más que habilitado que cojan 5 síndicos más. es riesgoso. Pero bueno, PRM hará su examen y los dominicanos votarán y estarán pendientes de eso. Ahora, si antes de octubre, antes del 6, que parece que es la idea, se pueden inventar muchas cosas. Y si Se ha demostrado que se pueden inventar muchas el cosas. PLD en unas elecciones municipales le dice al PRM que no tiene fuerza para ese mayo 17, para enfrentarlo, que está acabado ahí. Eso es terrible también. El doctor Richard Marín tiene recomendaciones de salud, lo escuchamos temprano, pero él tiene recomendaciones. Escuchamos con Baudilio. Y en breve vendrá el doctor Jorge Suero. Magistrado Jorge Suero. Magistrado, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, a hablar, como siempre, de temas interesantísimos con la autoridad que le da su práctica, su trabajo, su comportamiento ante la sociedad Su trayectoria. dominicana. En breve estaremos con él.